Se titula velocidad angular. Ok. Nosotros ya habíamos visto desplazamiento angular. La velocidad angular obedece a la siguiente situación, a la siguiente fórmula. Es una W con una flequita. Z ya saben que es desplazamiento angular y T es un tiempo. ¿Ok? Esa es la fórmula. Esta W se llama velocidad angular. Z se llama desplazamiento angular. Una cosa es saber cuánto nos desplazamos y otra cosa es saber a qué velocidad nos desplazamos. Entonces son dos cosas diferentes. Desplazamiento angular. Y la última es el tiempo. El tiempo está sujeto a variación. La velocidad angular, según el libro, debe de ser la combinación de radianes, porque aquí se mide en radianes, y el tiempo se debe medir en segundos. Entonces la velocidad angular debe de ser en radianes sobre segundos, para que tengan presente estas tres magnitudes. Así vamos a estar trabajando. Así que se mide. La velocidad angular se mide en radianes sobre segundos, el desplazamiento angular se mide en radianes y el tiempo se mide en segundos. Esa es la velocidad angular. Entonces hay varios ejercicios de velocidad angular. Entonces vamos a empezar con uno sencillo, pero antes de empezar con ese ejercicio, quiero voy a tomar una fotografía para poderles mandar ese ejercicio y que lo podamos entender. Entonces ahí va la primera fotografía, es así. Entonces hay que tomarlo. Ese es el tema de hoy, velocidad angular. Ahí va la fotografía. Sí, entonces vamos con el ejercicio. Obviamente estos ejercicios van a ser con varios pasos, ¿ok? Entonces vamos a poner un ejemplo así como que bien accesible a poderle entender de manera imaginaria. O sea, es algo que no nos tomaría mucha ciencia, no necesita de dibujo para que lo puedan entender. Un vehículo cuando parte del reposo y se desplaza a X distancia, ¿sí? Entonces hagámoslo sencillo. Un ejemplo, primer ejemplo. Entonces sería así. Un vehículo con ruedas que tienen un radio de
0.4 metros, desea desplazarse de San Pedro Sula hasta Puerto Cortés, que hay aproximadamente unos 45 kilómetros, pongamos, 45 kilómetros. Ok, dice la pregunta, ¿cuál es su velocidad angular si le toma llegar 28 minutos? En 28 minutos llega a Puerto Cortés. Estamos hablando de un carro que de San Pedro Sula, pongámosle de la Quecitrán, llega hasta la media entrada del puerto. Entonces es un vehículo que tiene ruedas, esas ruedas tienen un radio, es una medida, ya la conocen, y se va a desplazar 45 kilómetros. La pregunta es, ¿cuál es su velocidad angular? Obviamente este es el tema. ¿Qué tiene de novedad el ejercicio? Que me están dando un tiempo. Esto es lo interesante. No vayan a confundir este tema con el anterior. Porque en este tema se le está dando a usted una magnitud de tiempo. Y eso hace que el ejercicio pues tenga su diferencia o tenga su complejidad. Entonces, a eso póngale mucho cuidado. Entonces sería de la siguiente manera. Un vehículo con ruedas que tiene un radio. Ojo, ahí le está dando el valor, o saquemos la lista de datos. Ahí le está dando el valor de R, o sea, el valor de radio, que es de 0.4 metros. Desea desplazarse de San Pedro Sula hasta Puerto Cortés, 45 kilómetros. 45 kilómetros es una distancia. ¿Qué tema es ese? Esa es longitud de arco. Porque eso lo miramos la semana que pasó. Longitud de arco, la distancia. Es considerada longitud de arco, que son 45 kilómetros. ¿Cuál es su velocidad angular? Entonces lo que me están pidiendo es W. Eso es lo que me están pidiendo. Si le toma llegar 28 minutos y le están dando un tiempo. 28 minutos. ¿Ok? Entonces, esos son los datos. Vamos a tener que hacer conversiones, vamos a tener que encontrar más cosas si queremos aplicar la fórmula. ¿Ok? Entonces, de entrada, ¿cuál es? Me están pidiendo velocidad angular. Pero ¿cuál es la fórmula de la velocidad angular? Si aplican la fórmula, ¿cuál es la fórmula? La fórmula dice, velocidad angular es igual a desplazamiento angular entre tiempo. Esa es la fórmula. Si yo tengo estos dos datos, yo de un solo encuentro la velocidad angular y ya está hecho el ejercicio. Pero el valor de θ, yo no lo conozco, ni me lo están dando. Entonces, por eso esta fórmula ahorita no la puede aplicar usted, porque no conoce este valor, no conoce el valor de θ. Entonces, antes de aplicar la fórmula de la velocidad angular, por eso pueden atención al tema, antes de aplicar la fórmula de la velocidad angular, hay que aplicar la fórmula del tema pasado, que es la fórmula del desplazamiento angular. Entonces, ese sería mi primer paso. ¿Sí? Por eso voy a borrar. Pues voy a tener que aplicar la fórmula del desplazamiento angular. ¿Cuál es la fórmula del desplazamiento angular? Es longitud de arco entre radio. ¿Sí? ¿Cuál es la longitud de arco? Es 45 kilómetros. ¿Ok?
¿Cuál es el radio? El radio es 0.4 metros. ¿Aplica la división? No, no puede aplicar la división. ¿Por qué razón? Porque está trabajando con kilómetros. Y usted debe de convertir esos kilómetros a metros. Entonces, por eso ahí, pegadito a este primer paso, vamos a tener que hacer una conversión. Vamos a convertir esos 45 kilómetros a metros. Ya estamos cansados de hacer esa conversión. 1 kilómetro tiene 1000 metros. Se cancela, ¿verdad? Y sería 45 por 1000. Sería 45.000 metros. ¿Sí? Ahí está. Ahora sí. En vez de 45 kilómetros, vamos a utilizar los 45.000 metros. Y eso sí se va a dividir entre 0.4 metros. Para encontrar el desplazamiento angular. Ahora sí. Entonces, vamos a tener que aplicar la fórmula. 45.000, vamos a dividirlo entre 0.4. Eso me da 112.500. ¿Qué cosa? Acuérdense que es desplazamiento angular. Metro con metro se cancela, pero ¿cómo se mide el desplazamiento angular? Yo le enseñé. Se mide en radianes. 112.500 radianes. Entonces, aunque no me lo den en la lista de datos, es un valor que yo necesito. Es 112.500 radianes. Ahora sí, yo voy a poder aplicar mi tercer paso. ¿Cuál es el tercer paso? Pues ahora sí puedo aplicar la fórmula de velocidad angular, que es el tema de hoy. ¿Cuál es la fórmula de la velocidad angular? Ya la mencionamos, es desplazamiento angular entre el tiempo. Esa es la fórmula. Entonces sería, hoy sí ya tiene el desplazamiento angular, que lo hicimos de los primeros dos pasos. Le dio 112.500 de radianes. 112.500 de radianes. Y eso lo va a dividir entre el tiempo. Resulta que el tiempo es 28 minutos. 28 minutos. ¿Puede dividir eso? No. No lo puede dividir. ¿Por qué razón? Porque el tiempo está dado en minutos. Y la fórmula trabaja con segundos. Entonces esto hay que convertirlo a segundos para que lo podamos hacer. Entonces, así como está, yo solo, para convertirlo, solo lo multiplico por 3.600. Ah, no, por 60. Sería 28 por 60 y ya tengo los segundos, ¿verdad? 28 por 60. Esos son 1.680 segundos. Para ahorrarme escribir la palabra conversión y hacer todo eso, para ahorrarme todo ese gasto, entonces ya hay un solo 1.680 segundos. Terminamos el ejercicio, lo voy a terminar aquí arribita. Entonces hago yo la división, 112.500 entre 1.680. Eso me da 66.94 radianes por segundo o sobre segundo. Esa es la velocidad angular. Ahí está calculada. Esta es la respuesta del ejercicio. Radianes sobre segundo. Si se fijan, la imagen número 1 que les acabo de mandar en fotografía dice que la velocidad angular se mide en radianes sobre segundo. ¿Okay? Tienen que tener cuidado de las magnitudes, porque ese es uno de los dolores de cabeza de este tema. Saber identificar las magnitudes, saber identificar los datos que nos da el problema,
saber interpretar los datos. Hola. ¿Hola? No, profe, es que apreté una letra que puso una N y me pareció otra cosa. Ah, ya. Ok, entonces, ahí estamos, ¿verdad? Voy a mandar ahorita la imagen. Vamos a hacer otro ejercicio. Bien. Vamos a hacer otro ejercicio. Sería el ejemplo número 1, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver cuántos ejercicios somos capaces de hacer en lo que pide de la videoconferencia. Tenemos esto internet. Un ejemplo. Acuérdense que como se está grabando, ustedes no van a tener ahí problemas, ¿no? Está grabando. Ok, ejemplo número 2. Ok. Hablemos ahora de una bicicleta, porque son movimientos circulares, ¿verdad? Entonces, lo voy a hacer un poquito más complicado, ¿eh? Dice, una bicicleta que tiene unas ruedas con diámetro de 0.7 metros se desplaza con una velocidad angular, ¿no? Con una velocidad angular de 54 radianes sobre segundo. Dice la pregunta. ¿Cuánto recorrió la bicicleta ¿Cuánto recorrió la bicicleta en 4 minutos? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta dice, ¿cuántas revoluciones dieron las ruedas? ¿No que con este ejercicio se explicaría por completo el tema? Ahí hay varias preguntas, ¿no? Una bicicleta que tiene unas ruedas con diámetro, ya desde ahí hay un detalle. Por eso les digo, tienen que ser lectores de física elemental, repasar en casa. Una bicicleta que tiene unas ruedas con diámetro de 0.7 metros se desplaza con una velocidad angular de 54 radianes sobre segundo. Dice la pregunta, ¿cuánto recorrió la bicicleta en 4 minutos? Y dice la segunda pregunta, ¿cuántas revoluciones dieron las ruedas? Entonces, obviamente, este ejercicio está bien complicado, pues tiene de todo un poco. Entonces, vamos a ver cómo lo podemos resolver. Saquemos la lista de datos como siempre. Datos. De entrada, no le están dando a usted un radio, le están dando un diámetro.
Yo creo que en la fórmula lo puse como D minúscula, diámetro, 0.7 de metro. Por lo menos me lo están dando en metros. Está bueno, ¿eh? Se desplaza con una velocidad angular, ese es el tema de hoy. Con una velocidad angular, este es el tema, ¿ves? Los marcos. De 54 radianes sobre segundo, también está bien, ¿ves? Son las magnitudes correctas. Entonces me están dando una velocidad angular de 54 radianes sobre segundo, está bueno. Dice la pregunta, la número 1. ¿Cuánto recorrió la bicicleta en 4 minutos? Ese es un tiempo. Me están dando de tiempo 4 minutos. Y con esos 3 datos quieren que conteste cuánto recorrió. Cuando se refiere a cuánto recorrió, se está refiriendo a esto, a una longitud de arco. A eso se refiere. ¿Cuánto recorrió? Y cuando dice, la siguiente pregunta, ¿cuántas revoluciones dieron la vuelta? Dieron la rueda, perdón. Eso lo vamos a encontrar dentro de esta magnitud, dentro del desplazamiento angular. Ahí vamos a encontrar eso. ¿Ok? Ahí lo vamos a encontrar. De esa manera. Entonces, con eso vamos a empezar. De entrada, hagamos todas las conversiones que hay que hacer. Okay. Y luego voy a borrar las conversiones hechas. Para empezar, ese diámetro hay que pasarlo a radio. Hay que pasarlo a radio. ¿Cómo se pasa eso? Bueno, yo les enseñé que el radio es como tener el diámetro, pero dividirlo entre 2. Entonces agarramos el diámetro que nos dan, de 0.7, y dividirlo entre 2. Eso me da 0.35. 0.35 de metros. Ese es el radio. Con eso vamos a trabajar entonces. Lo voy a tachar ahí, es 0.35 de metros. Esa es la primera conversión que había que hacer. Que realmente no se llama conversión, parece una aplicación de fórmula. La segunda. Bueno, la segunda es que el tiempo no puede estar dado en minutos. Debe estar dado en segundos. Entonces, directamente, ¿va? Los 4 minutos convertidos a segundos, ¿cómo son? 1 minuto abajo, 60 segundos arriba. Es como multiplicar 4 por 60, 6 por 4, 24, 240 segundos, ¿vale? Ahí está. Ahí tenemos el verdadero tiempo que vamos a utilizar son 240 segundos. Ahí está. Ahí va la primera imagen, ¿ves? Esa es la primera imagen que voy a mandar, porque obviamente el ejercicio tiene más trabajo, ¿va? Va la fotografía. Me toca hacer una modificación ahí. Ve, ya tenemos las conversiones. Voy a borrar las conversiones y voy a continuar. Primer detalle ahí. ¿Cuánto recorrió la bicicleta en 4 minutos? Recorrió y lleva tiempo. ¿Cuánto recorrió la bicicleta en 4 minutos? Entonces, de entrada, la fórmula de velocidad angular dice
Dice la fórmula. Velocidad angular igual a desplazamiento angular entre el tiempo. ¿Ok? Entonces, usted ya tiene velocidad angular y también ya tiene tiempo. Ya tiene estos dos datos. ¿Ves? Entonces, como ya tiene este de aquí y este de abajo, entonces despeje para θ. O sea, necesitamos hacer un despeje de la fórmula para poder responder al ejercicio. De esa fórmula que está ahí. Entonces, como tiempo está dividido, tiempo lo voy a mandar a multiplicar. Entonces me va a quedar así. Esta sería la fórmula con la que vamos a trabajar. O dele vuelta, pues. Θ es igual a velocidad angular por tiempo. Pues aplique la fórmula. ¿Cuál es la velocidad angular? 54 radianes sobre segundo. 54 radianes sobre segundo. Y lo va a multiplicar por el tiempo, que son 240 segundos. 240 segundos. Acuérdense que como es multiplicación, segundos abajo y segundos arriba, se cancela. Entonces sería 54 por 240. Es una multiplicación ahí. ¿Ok? Sería 54 por 240. Eso me da 12.000. 12.960 radianes, ¿ok? Radianes. Esa no es la respuesta a la pregunta. Esa no es la respuesta a la pregunta. Pero ya podemos encontrar la segunda respuesta. ¿Cuántas revoluciones dieron las ruedas? Bueno, esas radianes. Eso solo conviértalo a revoluciones y ya lo tiene hecho. Esos radianes. Solo conviértalo a revoluciones y ya está hecho. Ya está hecho. Hagámoslo rápido. Recordemos la magnitud. ¿Cómo era la cosa? Una revolución es 2 pi radian. ¿Sí? Esa es la conversión. Si yo aplico esa conversión a esa respuesta, tengo contestada la segunda pregunta. Si yo aplico esta conversión a esta respuesta, tengo contestada la segunda pregunta. ¿Cuántas revoluciones dieron las ruedas? Pues si yo ya tengo cuántos radianes, solo los convierto a revoluciones y ya está la respuesta. Bueno, entonces se hace. Me quedan 10 minutos y con eso se va a acabar el tiempo. Hagamos la 12.960 radianes y a la fracción. 2 pi radianes va a ir abajo. 2 pi radianes. ¿Y arriba qué va a ir? Una revolución. Bueno, entonces se cancela radianes por radianes y haga la división. ¿Cuál es la división ahí? 12.960 entre 2 pi. Entre 2 pi. Entre 2 pi. Eso me da 2062.65. 2062.65 revoluciones. Revoluciones. Ahí está la segunda pregunta. O sea, contestamos primeramente la segunda. Por la cantidad de datos que tenemos. ¿Sí? Por esa razón. Entonces, vamos a tomar una foto a eso.
Vamos a mandar. Ahí está. Ya contestamos la segunda pregunta. Y ahora vamos a contestar la primera pregunta. Voy a borrar todo esto. Miren lo que no borré. Eso no lo voy a borrar. Este dato me va a servir para encontrar la primera pregunta, que era ¿cuánto recorrió? 12.960 radianes. Eso no lo voy a borrar. Bueno, y ahora para encontrar la longitud de algo, voy a tener que utilizar la fórmula de desplazamiento angular, que es la fórmula de la semana que pasó. Dice la fórmula. Desplazamiento angular es igual a longitud de arco entre radio. ¿Ok? Entonces, como vamos a despejar para S, les voy a mandar R a multiplicar. Igual que en la fórmula anterior. Θ por R es igual a S. Esta es la fórmula. Porque ya está solita la S, por eso es que es la fórmula. Escribo al revés. S es igual a θ por R. O R por θ, no hay ningún problema. Y haga la multiplicación. Porque esa es una multiplicación. Θ, que es desplazamiento angular. 12.960. ¿Qué cosa? Radianes. Multiplicado por el radio. Que el radio no era lo que me dieron un diámetro, pero acuérdense que era un radio el que necesitaba para trabajar, entonces ahí lo tenemos. 0.35 metros. Y con eso encontramos la verdadera distancia que recorre el auto. La distancia. Acuérdense que longitud de arco lo que le mide a ustedes la distancia. Entonces, tenemos que multiplicar ahí. ¿Qué vamos a multiplicar? 12.960 por 0.35. Eso me da 4.536. ¿Qué cosa? ¿Radianes por metro? No, porque yo enseñé que la longitud de arco solo se mide en metros. Y esta es la otra respuesta. 4.536 metros. O sea, que esa persona recorrió 4 kilómetros y medio. ¿Verdad? Porque si esos metros los convierte a kilómetros, son 4 kilómetros y medio. Recorrió como de aquí, póngale desde las cascadas hasta el peaje, por ahí. Por ahí andan los 4 kilómetros y medio, casi 5. Entonces, esa es el ejercicio. Voy a mandar la foto. Ahí va la foto. Ya este es el último paso. Ahí va la fórmula. Entonces, obviamente, ¿por qué estaba de repente difícil el ejercicio? Porque no estaba de manera directa, sino que había que hacer dos fórmulas. ¿Qué es lo que hacen del tema complicado? Bueno, que ya no solamente es el tema de la semana que pasó, o que ya no solamente es el tema de hoy, sino que estamos agregando temas de la semana que pasaron.
Y de esa forma hemos contestado dos ejercicios de lo que es velocidad angular. Entonces, ¿qué tienen que tener en cuenta? Que la velocidad angular y el desplazamiento angular son dos cosas diferentes. Una cosa es cuánto avanzó y otra cosa es cuánto se tardó en avanzar o con qué velocidad lo hizo, ¿verdad? Entonces ese es el otro fenómeno. Para ello se utiliza lo que hoy aprendió. Con estos dos temas vamos a cerrar nuestro año y vamos a cerrar la clase de física elemental. Entonces vamos a cortar aquí la transmisión. Esté pendiente que en los siguientes minutos mando el otro link para darle continuo a la clase de matemáticas. ¿Ok?